creyente en el atrio, recordemos que estamos hablando del altar de bronce, donde hay salvación, donde hubo muerte, la muerte de Cristo, y estamos hablando de que el altar de bronce es tipo de la cruz también. El creyente llega allí para ser salvo, nacer de nuevo, pero eso no lo es todo. Pero muchas veces el creyente se queda allí solo en salvación, se vuelve un cristiano de atrio, un cristiano inestable, fluctuante, un cristiano gobernado por su temperamento, gobernado por sus actitudes incorrectas, gobernado por esas actitudes incorrectas, que no desarrolla carácter, y que tiene un temperamento no controlado, no dirigido, no disciplinado. Este incienso nos está hablando de carácter, nos habla de un temperamento transformado, esa necesidad de que nuestro temperamento sea transformado. ¿Por qué? Porque hay niveles en la vida del creyente, hay niveles de crecimiento. De la misma manera como había distancia entre un altar y otro, entre el que estaba en el atrio y el que estaba en el lugar santo como este, nos habla de una caminata, de esa caminata de crecimiento en el creyente. El hombre y la mujer con el temperamento sin jinete reacciona. El hombre y la mujer con un carácter acciona. Son dos posiciones muy distintas. Por eso es que el Eterno nos manda a que podamos día a día poner de su personalidad, de su disciplina, claro, en este temperamento. Gloria al nombre de Jesús. El temperamento, como dije al principio, es una huella indeleble en la persona que lo hace distinto. Por eso es que le provee a ese ser humano la singularidad. Va a ser único en su género. Es el primer componente de la personalidad. Es la parte biotónica del individuo, es decir, es un rasgo que es heredado, es la fuerza invisible bajo la superficie de toda acción. Entonces, ese es el temperamento que le permite al individuo poder ser como es. Exacto. ¿Ok? Lo que pasa es que de acuerdo a cómo nacimos, de acuerdo a ese pacto roto sobre el cual nacimos, ese temperamento, teniendo un gran potencial, puede ser también el efecto que viene a ser un obstáculo para que esa persona cumpla su potencial al máximo y de una forma honorable, porque hay muchos líderes, muchos atletas, muchos políticos, muchos líderes religiosos, muchas personas en el altar que tienen ese gran aporte, ese gran llamado, pero sin un carácter. Claro. Sinceramente se convierte en un peligro para sí mismo primero y para todo aquello que le rodea. Una persona en la iglesia, por ejemplo, yo, para poner un ejemplo, yo sin carácter y dándole rienda suelta a mi temperamento, ¿en qué me convertiría? Un cristiano sin carácter es un activista religioso. O sea, nos volvemos solo actividad religiosa sin permitir una formación. Mi señora,
aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es la primera obra. El atrio, el altar de bronce. Ese es el altar de bronce. El atrio, el Sin altar de embargo, bronce. habemos muchas personas que somos salvos, reconocemos a Jesucristo públicamente, pero nuestro temperamento nos traiciona porque no lo hemos llevado a un sometimiento, a un proceso que solamente se lleva a cabo en el diagrama del tabernáculo, que es el diagrama del ser humano, Exacto. es el altar del incienso. Estamos hablando gracias. entonces, Sí, mi amor. estamos hablando entonces de dos cosas diferentes: carácter y temperamento. Temperamento nos habla de fuerzas y también nos habla de debilidades, incluye los de fuerzas y debilidades. El carácter nos está hablando de control físico, control emocional. Nos habla de un temperamento ya disciplinado, un temperamento dirigido, un temperamento controlado. Nos habla de perseverancia entonces. De esa perseverancia que quizás tuvo Pablo. Ante las adversidades no se rindió. Ante las actitudes negativas de muchos que lo rodeaban no se rindió. Él dijo, prosigo hacia la mesa, hacia la meta. Está hablando entonces carácter, hablamos de perseverancia, hablamos de disciplina, hablamos de control, de dominio propio. ¿Es así? Así es. La santidad, Eso es santidad en en otras palabras más alcanzables para todo aquel creyente genuino, implica ser disciplinado, Dominio establecer sobre ese caballo esa disciplina. ¿Por qué? Porque el temperamento es vehemente e impulsivo. El carácter es esa virtud con la cual uno se viste. Claro. Lo voy a hablar de esta forma. Es un sacramento que uno toma. Es un pacto que uno toma en función de ser mejor. Excelentes deportistas, como dije al principio, personajes públicos, se guían por una aptitud. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, hijo, hay una cosa que nos pasó en una conferencia hace un tiempo atrás. Teníamos una lista de invitados y había de predicadores, y había un predicador que tenía que hablar de la mansedumbre. Creo que la mansedumbre es parte del carácter, parte de la santidad. Pero se retrasó, entonces pusimos al predicador que le seguía a él. Cuando él llegó estaba otra persona predicando y tuvo una reacción terrible. Se molestó, se enojó, se fue porque habían puesto a otro y era un predicador. Tratamos de localizarlo por teléfono y de todo, y cerró líneas de teléfono y de todo. Yo ahí veo un temperamento funcionando sin un detente. Él pudo haber tomado otra actitud, porque hemos confundido verdaderamente lo que es carácter con temperamento. Y el temperamento es a full en el atrio, el lugar del altar de bronce. En el lugar santo es donde se da la persona que ofrece ese incienso, que es ese temperamento ya. Esa virtud. Metámonos un momento en el contexto del tabernáculo. ¿Qué es lo que predomina en el atrio? Bueno, es el sol, ¿Qué es lo que predomina en la noche? la luna, las ¿Qué es estrellas, lo que las predomina? tormentas, Las tormentas. todo que lo traen. exterior. La gente depende demasiado de aquello que sí pueden controlar. Y aún así es totalmente afectado. Y ese humor va a ser predominantemente influenciado por todo lo que hay Externo. alrededor. ¿Qué es lo que predominaba en el lugar santo? Estaba cubierto y había la luz nada más del candelabro y el altar del incienso. La gente tenía que esforzarse un poco más, ya no para depender de lo que sobra, de lo que le es fácil dominar, sino que tiene que andar con muchísimo más cuidado y tiene que someter todos sus sentidos a una tensión más fuerte, porque la luz no es tan poderosa. La luz es intensa, pero proviene de un lugar que está totalmente dominado por algo que yo no puedo controlar. Y es bajo ese ambiente en donde el proceso de dar incienso empieza a ser efectivo. Así es. Entonces tendríamos que decir aquí, Sí, amor. hablar de esa caminata desde el atrio al lugar santo, del altar de bronce al altar del incienso. En uno había muerte, en otro hay transformación. Transformación, y el incienso es tipo del carácter. Entonces,
Carácter nos habla de una necesidad de esa transformación interna y externa, de esa transformación por dentro y por fuera. Hay una necesidad de esa transformación interior porque si no hay cambio de los valores, si no hay cambio de la ética por esa transformación interna, nada va a durar. Lo que hacemos es ser, algo dijiste, Fabián, de religiosos. Lo que hacemos es vivir una religión. Y la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Mona se queda. Entonces necesitamos una transformación interior, definitivamente. Ese es el carácter, ¿cierto? Ese es el carácter. El temperamento es esa fuerza volátil. El carácter es esa firmeza y la energía útil de un individuo. Es lo que potencia las virtudes de ese temperamento y logra controlar los defectos del temperamento, porque su temperamento, mi señora, tiene grandes virtudes, pero también tiene grandes defectos. Por debilidades. Usted me hablaba de un ministro en un congreso en la iglesia donde ustedes pastorean. Hay excelentes deportistas, excelentes líderes, hay gerentes en sus empresas que son un lince, son muy efectivos a la hora de desarrollar su trabajo. Pero cuando viene a mostrarse el temperamento, eso es lo que viene a eclipsar esas grandes virtudes. Todos necesitamos entonces entrar en un proceso en donde Jesús lo cumplió de primero. Claro. Y nos invita a nosotros avanzar a someter el temperamento. Ahora, ¿qué es el temperamento en este diagrama del tabernáculo? Un incienso que tenemos que entregar, pero tiene que ser preparado, no puede entrar por sí solo. Yo creo que eso va a ser otro gran tema, pero quiero que veamos una notita también. Ya vimos el cristiano de atrio. Vamos a ver el cristiano del lugar santo, que ya es un cristiano que ha crecido. El creyente en el lugar santo. Señores, esto ya es un individuo que ha decidido establecer en su temperamento un carácter. ¿Qué pasa entonces? Crece, se hace más maduro. Su temperamento es transformado, esa fuerza volátil, ese león indomable se convierte en algo que va a desarrollar actitudes correctas. No es eclipsado por las presiones. Por eso es que se dice de que ha desarrollado un carácter. Entonces, el carácter, en este caso, es el temperamento modificado por la voluntad y el espíritu, no solamente de Dios, pero por la voluntad que este hombre o esta mujer han determinado desarrollar para sí mismos. Amén. Efectivamente, eso es carácter. Y vuelvo sobre lo mismo, si necesitamos una transformación interior, y cuando hablamos de carácter estoy pensando en José, cómo tuvo ese temperamento dirigido, ese temperamento disciplinado, ese temperamento controlado ante la tentación de la esposa de Potifar. Tenemos que hablar también de un Nehemías que nada lo detuvo, no lo detuvo la crítica, el chisme, la murmuración, las amenazas, nada lo detuvo, tenía carácter. Un hombre como yo habrá de huir, dijo. O sea, un hombre con carácter. El modelo nuestro es Cristo, pero necesitamos entonces, cuando hablamos de incienso, de ese incienso que subía a la presencia de Dios del altar del incienso, estamos hablando de ese carácter que ha sido disciplinado. Entonces hablamos de esa caminata en crecimiento, ¿cierto? Gloria a Dios, Amados, así es. El carácter es el regulador del temperamento, ¿ok? Filtra el comportamiento correcto. Perdón, Fabián. Amor, ¿por qué no te das una vueltita por aquí y te venís para acá con nosotros? Con mucho gusto. Por favor, aunque rompamos todo el esquema, te venís para acá, puede ser por allá, exactamente, porque esto está interesantísimo. Nosotros alabamos de alabanza y adoración en función de canciones bailables y románticas en un programa litúrgico. Hablamos de
altares, hablamos de ser salmistas. Señores, todo empieza, todo se genera Amén. a partir de un temperamento renovado Así para es. ser verdaderos y efectivos Adoradores. y En la presencia de Dios. siervos para la gente, Amén. para el eterno y para la sociedad. Carácter es dominio propio, temperamento, Disciplina. bajo control, disciplina. Ese es carácter, eso es santidad. Saber sobordinar entonces también el cuerpo, la vida. Por ejemplo, en cosas tan Nuestras sencillas acciones. como la oración, como el ayuno, como la misma adoración al Señor. Eso es carácter. Y es lo que necesitamos Disciplina. diariamente. Crecer y crecer como el incienso subía a la presencia de Dios. Eso es En el carácter. mantener encendido el altar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, llegamos al final. Será la próxima que continuamos con tremenda enseñanza para hacernos crecer en el Señor. Amén. Como todos necesitamos. Y recuerda, y recordemos. Dios te ve. Amén. Gloria a Dios. Les amamos y nos Gloria quedamos a Dios. cortísimos. Bendiciones. Chao, papá.